Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta entrega más, una entrega más del Camino del Rol. Déjeme contarle que ya esta primera temporada ya va muy avanzada, ya muy pronto tendremos que darle el cierre, el capítulo que termine con esta primera temporada. Estamos planeando cómo vamos a trabajar esa segunda temporada del Camino del Rol. Hoy quisiera invitarlos a toda la raza que nos hace el favor de vernos, que nos pongan aquí en los comentarios qué les gustaría ver más aquí en el Camino del Rol. Nos seguimos con las entrevistas. Quieren que metamos qué personajes quieren que invitemos, si quieren que metamos otra sección. Realmente estamos muy contentos. Los números, el resultado que hemos tenido en esta primera temporada han rebasado nuestras expectativas. Estamos muy contentos, bien agradecidos con todos ustedes, y pues no nos queda otra que seguir trabajando a la orden del público más justo, del juez que habla con la verdad, que es usted. Nosotros le agradecemos los comentarios, los likes que nos da, y estamos bien al pendiente de esa interacción. Y vámonos con el Camino del Rol. Hoy, aquí en el Camino del Rol, queremos presentarles un objeto extraño. Un objeto que ya muy pocas veces se ve. Hoy queremos hablar aquí con el historiador Vicente Terán. Él nos viene a presentar el libro Cimientos del Metal Mexicano. Maestro. Gracias. Un gustazo saludarte. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, y gracias a todos los que nos van a ver, escuchar, y pues vamos a estar platicando acerca del libro. ¿Por qué hacer un libro? ¿Por qué hacer un libro en una época donde todo parece que es muy rápido, donde ya nadie escribe, donde ya nadie quiere tener como estas cosas físicas en la mano, donde todo lo tenemos en el celular, donde todo está en el ordenador? ¿Cómo nace esta intención de crear un libro? Bueno, la idea del libro fue que hace como 5 años más o menos, yo fui al Festival Guerreros del Metal, y Toño Sánchez de la compañía Metal Waste me contactó y me dijo que él quería escribir un libro, pero él no podía, que él quería a alguien que lo escribiera para él. Entonces platicamos ese día, quedamos en que sí lo íbamos a hacer, pero pasó un mes o un poco más y no tuvimos comunicación. Yo pensé que a veces en los conciertos, en la euforia, se dan pláticas y cosas, proyectos, pero que no se aterrizan. Ahí quedan. Sí, y entonces después de un mes y unos días me habló y me dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Ya lo pensaste y todo? Y le dije, bueno, sí, vamos a platicar. Nos pusimos de acuerdo, nos vimos, hicimos unos bosquejos, pero cuando ya lo estábamos aterrizando, nos dimos cuenta que queríamos hacer los dos un libro, pero que nos llevaban por caminos diferentes. A lo mejor la idea del libro estaba presente en los dos, pero cada quien tenía unas visiones diferentes. Entonces, en ese momento yo hablé con él y le dije, mira, yo creo que mejor tú busca a alguien que haga lo que tú quieres, que plasme lo que tú quieres hacer, y yo voy a hacer mi idea, voy a seguir con mi idea, porque yo ya había platicado con algunos músicos y ya tenía algunas cosas. Entonces yo dije, pues ya me sigo, y me seguí. Entonces al final sí me alejé mucho de lo que él quería, pero bueno, sí logramos plasmar la idea que yo tenía. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque, bueno, desde 1968 que el Ritual comenzó a hacer rock pesado, ahorita han pasado 54 años. Ha habido en todo este tiempo libros que hablan de la historia del rock mexicano, obviamente, del progresivo, del blues, de otras corrientes, de los rupestres, pero de metal no ha habido ningún libro que hable del metal mexicano. Han pasado 54 años para que pueda aparecer el primer libro de metal mexicano. Y queríamos hacerlo porque nuestra intención era hacerles justicia a todos esos grupos que comenzaron desde los finales de los 60 a hacer este ritmo, este estilo, y queríamos que ellos
tuvieran el reconocimiento que siempre han debido de tener. Y pues esa fue la idea, hacerles justicia y que se viera, porque aparte esta etapa es la más, la que menos información tiene. Y queríamos que la gente que no los conoce los conociera y que los que lo conocieran vieran ahí reflejado todo eso. De repente el tener una historia tan rica en nuestra historia como rock mexicano, la escena del metal siempre ha estado presente, siempre ha estado ahí, tiene unos exponentes enormes, unos talentos grandiosos y realmente sí es totalmente un camino aparte. Me llama mucho la atención una cosa, incluso está plasmada en el libro, que lo llamas rock pesado, porque cuando se empezó a gestar todo esto, ya se hacía el ritmo y no lo llamábamos metal. Durante mucho tiempo así se denominaba. De hecho, en el barrio decíamos, es que me gusta el rock pesado. Sí, así es. Bueno, es que cuando comenzó esto, en realidad así lo conocían, como rock pesado, ¿no? En todos lados lo conocíamos así, como rock pesado. Pero bueno, es la base de lo que fue el heavy metal después, ¿no? Pero ¿por qué era rock pesado? Porque los grupos comenzaron a hacer la música un poco más dura, un poco más veloz, y comenzaron también a cambiar un poco la temática de las canciones, porque las canciones antes pues hablaban de amor y paz y de muchas cosas. También en el rock pesado había algunas canciones o algunos grupos que lo hacían, pero le dieron un poco de más fuerza a su música. Sí. Yo creo que parte de eso fue pues, los hechos sociales que pasaron, lo del 2 de octubre, Avándaro, el Halconazo. Esos para bien o para mal influenciaron a los grupos para que le dieran un giro a la lírica. Sí, de repente veníamos de una etapa antes del Avándaro, donde veníamos del rock and roll. Sí. Y lo lamentable con estos cambios sociales, con estos, de repente, llegar a la adolescencia y encontrarte con unos hechos lamentables de las masacres que el mismo Estado está haciendo, de las injusticias, de las devaluaciones, de todo eso, pues obviamente te obligan a cambiar la lírica, porque el rock siempre ha sido un cronista de la vida misma. Y los músicos pues no jamás han estado ajenos a eso, y sí, aprovechando la velocidad, aprovechando la brutalidad que nacía con el ritmo, pues entonces se tenía que hablar de eso, se tenía que hablar de tantos cambios, y no solamente aquí, veníamos saliendo de una guerra de Vietnam, veníamos tantos cambios que se dieron en el mundo, lo soviético, el muro de Berlín, o sea, tantas cosas de las que el arte tiene que hablar. Y afortunadamente nuestro metal mexicano lo ha hecho. Así es, desde siempre es que en el metal, en el rock en general, ¿no? Siempre se han visto reflejadas todas las situaciones que nos pasan, todos los fenómenos sociales, económicos, culturales, todo se ha visto reflejado en las líricas, ¿no? Porque el rock pues siempre ha sido rebelde, contestatario, y ha tratado de plasmar todo eso que nos ha afectado. Es una maravilla. Empiezas a hacer el libro. Básicamente, yo que ya he tenido la oportunidad de darle una ojeada ahí, está interesantísimo. Hay una narrativa que me llama mucho la atención porque lo haces en tercera persona, como quien va narrando la historia, pero le permites a las mismas bandas, porque aquí están plasmadas infinidad de bandas, y les permites que ellos vayan contando su propia historia. Así es. Sí, bueno, la idea era precisamente eso, ¿no? Que los grupos dejaran aquí su sentir, sus experiencias, lo que ellos querían proyectar cuando empezaron a formar su grupo, a hacer sus grabaciones, lo que ellos querían plasmar. Eso era lo que queríamos, que la esencia del grupo se quedara ahí, porque pues hubiera sido fácil que yo lo hubiera platicado, pero
es más interesante que ellos te lo digan, que tú de primera mano te enteres qué querían, por qué estaban tocando, dónde les fue bien, dónde les fue mal, por qué, qué sintieron cuando grababan su primer disco y todo eso, que ellos te lo dijeran, que tú sintieras que estabas tú platicando con cada uno de los músicos. Esa era la idea. Y en la narrativa que yo hago, solamente hago algunas precisiones o les voy dando como que una secuencia a su entrevista, pero la idea era que ellos te la contaran. Y es la forma que poco a poco vamos a ver cómo este libro por eso se va convirtiendo en una joya. Y créame lo que no exagero, porque las palabras exactas de nuestros protagonistas, de nuestro metal mexicano, han quedado guardadas aquí, así tal cual, como ellos las expresaron, como ellos las contaron, aquí se han ido guardando. Y entonces imagino, tener de repente todas las palabras de estos actores de nuestro metal, pues están guardadas aquí. Entonces se va a hacer ahora un obligado para que usted lo tenga. ¿Y más o menos cuántas bandas están en este compendio? En este libro hay aproximadamente 120 grupos. Hay como 50 entrevistas. Y porque bueno, aparte de que no se podían entrevistar a todos, porque algunos, por algunas razones, pues fue un poco difícil contactarlos, otros pues desaparecieron y pues no encontramos la forma de llegar a ellos. Pero bueno, aquí queríamos que se reflejaran. Nosotros queríamos sacar a todos los grupos que se pudiera. No solamente nos enfocamos en los que se volvieron más famosos o tenían más discos o más tocadas, sino todos los grupos que hicieron un esfuerzo, que tuvieron un grupo, que grabaron un demo, que aparecieron en alguna entrevista. Queríamos que estuvieran aquí, que ellos vieran que su esfuerzo había valido algo, que no había sido en vano, sino que aquí estuvieran. Indudablemente, siendo los cimientos del metal mexicano, a como venía avanzando el tiempo, y no nada más en el metal, en todas las vertientes del arte, hay de repente actores que solamente salen a su primer acto y desaparecen. Así es. Por cualquier circunstancia de la vida, y es así, y uno realmente nunca sabe, ¿no? Nunca sabe qué tan grande va a ser ese golpe de autoridad que dan, qué tan grande va a ser la huella que dejan, sino solamente la vida misma, y con el tiempo lo sabremos. Así es, porque bueno, ahora a la distancia, por ejemplo, hay discos o hay grupos o hay grabaciones que se volvieron un poco icónicas, que se volvieron pues muy buscadas, ¿no? Entonces, como tú dices, en el momento que lo estaban haciendo, pues ellos no sabían qué trascendencia iban a tener, pero bueno, aquí, como decía yo, pues estamos tratando de darles el espacio, el que de acuerdo a sus méritos pudieron obtener. Sí, darles escenario, darles ese foco en este cuadro de honor que ahora estamos presentando. El libro se divide en 7 capítulos. 8. En 8 capítulos. 8 capítulos que son la raíz, que es el rock pesado. Sí. Desde el que ya más o menos hablamos un poquito. Después, en el segundo capítulo, hablas del área metropolitana, de lo que es Ciudad de México y la zona conurbada. Así es, sí. ¿Qué podemos encontrar en ese capítulo? Bueno, en ese capítulo hablamos de diferentes grupos, ¿no? Pero se llama así porque pues es un poco complicado. El DF tiene municipios que están prácticamente unidos, ¿no? Cuautitlán, Atizapán, Ecatepec, Naucalpan, todos esos municipios que están pegados, pues prácticamente forman un solo monstruo, sí, ahí, sí, es una inmensidad de gente. Sí, y entonces, pues cuando los grupos de, no sé, de Ecatepec, de Nesa, de Cuautitlán, iban a tocar a Valderas, pues no decían voy al DF, ¿no? Porque pues, estamos tan pegados que pues, tomas un camión y llegas ahí. Entonces, bueno, en este capítulo pues van a encontrar los grupos de esa época y van a encontrar pues, obviamente grupos como Luzbel, Ultimatum, Argus, pero también hay grupos que no son tan
no lograron tanto reconocimiento. Van a encontrar ahí a un grupo como Luke, como Alfar, que eran grupos que pues andaban buscando un lugar y que hicieron su esfuerzo, ¿no? Porque, bueno, aquí aparte hay algo curioso en el área metropolitana, porque tenemos a los grupos que, por ejemplo, tocaban en bares, ¿no? Por ejemplo, Suset, Rosbeth, Roxy, ellos tocaban más en la zona rosa, en lugares de ese tipo, ¿no? Y no tocaban tanto porque siempre ha habido los conciertos de fin de semana, ¿no? Donde se mezclan grupos de punk, urbano, metal, progresivo, de todo, ¿no? Entonces, eso siempre los ha habido desde que yo tengo uso de razón, desde que empecé a ir a los conciertos, siempre ha habido los conciertos de fin de semana. Pero en el metal, por ejemplo, estaban los que iban a los bares, los que tocaban en el Foro Isabelino, en la Pirámide, en los teatros como el Rafael Solana, y los de fin de semana están mezclados. Entonces aquí van a encontrar a todos ese tipo de grupos que están allí. Como dentro de un mismo circuito, sí había como diferentes foros, ¿no? Especializados. Roxy tiene muchísimos años en la escena y sí, ellos prefieren siempre estas tocadas más íntimas, y difícilmente los podríamos ver en un masivo. Así es. Esa es la maravilla a la que nos referíamos. Después viene un tercer capítulo que le pones el foco en la escena de Guanajuato. Así es. ¿Por qué Guanajuato? Bueno, en aquel tiempo Guanajuato era un estado que tenía muchos eventos. De hecho, aquí cuando se hacía un concierto en Guanajuato, mandaban un camión para llevarse a los grupos, porque se llevaban de aquí 2, 3 grupos, y bueno, iban los grupos más sus equipos y todo. Y pues Guanajuato, aparte, ellos iban a tener a Black Sabbath en el concierto que nunca se hizo. Wow. Ellos iban ya estaba organizándose el concierto, pero las autoridades no dieron el permiso. Después trataron de llevarlo a Celaya, no se pudo. Trataron de llevarlo a San Luis y tampoco se pudo, y finalmente se canceló. Ellos iban a tener por primera vez a Black Sabbath, no se pudo. Pero aparte, los grupos han tenido cierta proyección. En aquel tiempo se hizo un concurso nacional que se llamaba Rock en la Selva del Asfalto, y el primer lugar lo ganó Abraxas de Ciudad Obregón, Sonora. El segundo lugar lo ganó Corrupter de aquí de la Ciudad de México, y el tercer lugar lo ganó Vixit de León, Guanajuato. Entonces, eso les sirvió a ellos como proyección. Después de ganar el tercer lugar, les hicieron un disco que se llamó El Poder del Metal. Y ese disco, aparte de que se distribuyó en toda la República, lo vendieron en Europa y les fue muy bien. Y después, bueno, ahí en Guanajuato se combina lo que es el metal, el rock pesado, que empezaron con Arcoiris, con Ruedas, pero después ya empezó el metal con Vixit y el thrash con Marduk, y se fueron hasta ya como el death metal con Agony Lords. También estaban Supplicium. Entonces sí había muchos grupos. De hecho, los de, vamos a llamarle metal extremo, pues lograron llegar a Europa con sus grabaciones, y entonces tuvieron cierta proyección y se volvió de repente un lugar importante por eso. De hecho, hay unos estudios, los Brave Studios, que ellos se dedican ahora a remasterizar y hacer rescatar ese tipo de grabaciones de aquel tiempo. Hacen de todo, ¿no? Pero también andan restaurando todo ese material de aquellos tiempos. Es que sí es bien interesante de repente entender que ahora pues siempre se ha hablado tenemos el conocimiento de estos puntos importantes dentro del país, o lo que sigue siendo la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Así es. Pero sí, en esa etapa para el metal mexicano, como Guanajuato, o sea, levantó la mano inmediatamente y se posicionó ahí. Y hablas de ese concierto que jamás se realizó de Black Sabbath,
porque igual, si usted está viendo YouTube, usted es gente muy joven, hubo un tiempo donde no había conciertos, donde no se permitían hacer conciertos, donde los conciertos en la Ciudad de México estaban prohibidos y los conciertos de rock empezaron internacionales. Los conciertos de rock internacionales eran en provincia. Queen en Puebla, Sí. Rod Stewart en Querétaro, recuerdo que íbamos, no sabíamos ni dónde estaba Querétaro, ni cuánto nos íbamos a gastar, jamás habíamos considerado el hotel y queríamos ir. Sí. Entonces, así pasaba. El cuarto capítulo hablas de la escena jalisciense, Así la es. escena que va hacia Guanatos. ¿Qué podemos encontrar en ese capítulo? Bueno, ahí en ese capítulo, Jalisco fue como un centro de operaciones para varios grupos, porque, por ejemplo, Megatón de Torreón se fue a Guadalajara. Entonces él allí estuvo y mucha gente pues, sabe que Megatón es de Guadalajara y lo ubican como que de Guadalajara, pero ellos eran originarios de Torreón. Pero llegaron a Guadalajara porque era el lugar céntrico, digamos, de ahí se podían desplazar a cualquier parte y pues organizar sus conciertos y todo, y pues ellos ya se quedaron a vivir ahí y pues son jalisquillos, ¿no? Pero ellos venían de Torreón. Y por ejemplo, Cafra de Ciudad Obregón, Sonora, estuvo un tiempo allí igual para lo mismo, porque se les hacía más fácil moverse de allí a donde lo solicitaran. Exus de Nayarit vinieron de Sinaloa. Ellos llegaron ahí igual y ellos se quedaron ahí también hasta que el grupo se desintegró y después ya cada quien se fue por su lado, pero lo usaron como su centro de operaciones. Eso, digamos, eso por un lado. Por otro lado, ellos comenzaron a tener programas de televisión donde los grupos de metal podían ir y presentarse. De hecho, Megatón tiene como una especie de récord donde se presentaron en ese programa durante 12 semanas consecutivas, porque fue tanto la aceptación que pues, se los llevaron hasta 12 semanas. Y entonces, eso quería decir que pues, en ese momento el metal estaba pegando ahí. Entonces, se hacían programas de televisión, comenzaron a tener ellos espacios donde se presentaran. Entonces, ya empezaba a ser como que algo más organizado y más estructurado. Y eso es lo que van a ver ahí, los lugares donde podían tocar. Comenzaron a tener tiendas de discos y pues todo eso pues les sirvió para que ellos comenzaran a despegar y fue un lugar muy importante y siempre ha sido, ¿no? Como lo dijiste, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México, ¿no? Y específicamente Monterrey en Nuevo León, Guadalajara en Jalisco y pues aquí la Ciudad de México. Sí, es bien interesante cómo ver todo esto, lo que ha pasado y lo que ha cambiado tanto. Se extraña tanto estos conciertos especializados ahora. Parece que está de moda, como esta inclusión. No sé si sea así como parte de una inclusión, o que de repente en un concierto te pongan tanta variedad de ritmos, que se vale, yo los disfruto muchísimo. Pero sí, esos conciertos que se empezaron a hacer en Guadalajara se extrañan muchísimo porque llevaban un par de bandas extranjeras, pero era, o sea, todos los nacionales a concentrarse en un concierto que se hacía fuera de la Ciudad de México. Esa era una experiencia maravillosa. Regresando un poquito, la Ciudad de México siempre ha tenido este movimiento, obviamente pues es la capital del país. ¿De qué década estamos hablando cuando fue el auge en Guanajuato? ¿80s? Sí, digamos como de mediados de los 80s a finales de los 90s, más o menos que empezaron a haber empezaron a salir muchos grupos. De hecho, ahí se hicieron hasta colectivos de gente para organizarse, hacían fanzines y todo. Entonces, bueno, ahí la sociedad, digamos, ha sido un poco, pues, radical, ¿no? Entonces, ellos tenían, yo creo que un poco más de problemas que los que había aquí en la capital.
Sí, ser permisivo de repente cuando ya empiezan a ver que hay muchos muchachos con este aspecto tan visualmente duro. Sí, en provincia siempre ha sido como que más reacios a aceptar, ¿no? A aceptar esas nuevas propuestas de los jóvenes y sí, yo creo que tenían eso. Y más o menos a la par andaríamos entre Guanajuato y Guadalajara y Jalisco, que empezaron a tener ese auge. Sí, y sí, bueno, Guadalajara más, pero bueno, por ejemplo en Guanajuato, aquí viene en el libro, se organizaron los jóvenes de aquella época. Hicieron 3 marchas en protesta por el trato que recibían. Entonces la marcha eran como las que conocemos, se juntaban en un punto, llegaban a donde tenían que llegar para manifestarse y después de la marcha hacían un concierto. Ellos fueron los únicos que han hecho marchas. Que han hecho marchas para poder rescatar su escena. Sí. Y fíjese la cosa, como en los 80s y 90s, este correr de información a través de los fanzines que no eran exclusivos del punk. O sea, los fanzines se hicieron a cualquier escena y era la intención de compartir ideas y de allí surgieron incluso revistas. Así es. A propósito de los fanzines y era a veces la forma que nos llegaba un fanzine de provincia y aquí veíamos un fanzine y que hacía mención de alguna banda. Sí. Y si la mencionaban tanto era porque algo estaba pasando bien y nosotros queríamos escucharla y uno iba al chopo a ver si alguien sabía algo de esa banda y así se hacía. Por eso también es, digamos, el entender y el conocer la historia a través de los cimientos del metal mexicano, de cómo sin redes sociales, sin esa inmediatez, sin ese teclearle en Google el nombre de la banda, no, antes era enterarse de boca en boca. Así es, bueno, de hecho los fanzines lograron que algunos grupos, gracias a los fanzines, lograran llegar a Europa. Gracias. Y bueno, era toda una red, porque por ejemplo tú hacías tu fanzine y conocías a alguien que hacía uno, no sé, en Guanajuato, Guadalajara o en algún lugar, y tú lo intercambiabas, tú mandabas el tuyo y ellos te mandaban el suyo y tú ibas viendo. Y aquí el Chopo siempre ha sido muy importante. Había un cuate que él grababa demos y grababa conciertos de grupos y pues tú ibas y le decías, oye, él se llamaba Esteban y lo conocían como el Garras Mutantes en el Chopo. Tú ibas y le decías, quiero, no sé, algún grupo de Jalisco, de Baja California, Monterrey, y él te decía, sí, la próxima semana te lo traigo o en 2 semanas. Ibas y sí te lo tenía. Entonces, así también ibas conociendo y así como tú dices, si te gustaba el grupo, se lo recomendabas a alguien más. Y así se iba haciendo y así fue. Muchos grupos que lograron tener cierta relevancia fue muchas veces gracias a eso, a que tú ibas a un concierto, lo veías o escuchabas su material y se lo recomendabas a alguien y así se iba de boca en boca. Eso era picar piedra, ¿no? Ahora mejor haces 2 publicaciones en Facebook y te duermes un rato. Eso sí era picar piedra, porque el intercambiar los fanzines con gente de Guadalajara, con gente de Monterrey, con gente de otro país, era mandarlo por correo. El correo de aquí a Guanatos, de aquí a Guadalajara, el correo llegaba como en 30 días. Más o menos llegaba como en 30 días y te tenías que esperar aprox otros 30 días para que regresara, para que llegara la respuesta. Y la parte de compartir las cintas magnéticas de los cassettes, nosotros tuvimos la fortuna de intercambiar algunos. Hay una banda de punk en Francia que se llama la Brigada Flores Magón. La Brigada Flores Magón es una banda de punk en Francia. Y nosotros la conocimos a través de cassettes, de esas cintas magnéticas. Para que un cassette no podía viajar por correo, por los derechos. Lo que hacía se camuflajeaba, ¿no? O lo escondías en algo, o nosotros lo que hacíamos era desarmar el cassette y solamente mandábamos los carretitos de cinta magnética. Cuando te llegaban, tenías que desarmar un cassette para armar la cinta que venía. Ajá. Y lo escuchábamos a veces ya con la deformación del calor y... Sí. Bueno, es que había muchas formas, ¿no? Porque yo me acuerdo que
los timbres, porque eran timbres. Los timbres postales. Cuando ya sabías, les echabas resistol y los ponías. Cuando le ponían el sello, cuando te llegaba la carta, los recortabas, con agua le borrabas el sello y los reutilizabas. Entonces, o cuando tenías que por alguna razón mandar no sé, dinero, porque también se dio que mandabas dinero para algún grupo para que viniera, para que te mandaran material. Sí, ponías los billetes y con papel carbón le ponías varias hojas de papel cartón, porque luego pues te lo robaban, pero le ponías papel cartón o le ponías papel aluminio o algo para que se camuflajeran. Para que no lo detectaran. Así es. Imagínense todo lo que teníamos que hacer y por eso les digo que vale muchísimo la pena tener este tipo de joyas, así como lo que ahora yo tengo en la mano. Después, el quinto capítulo habla del sureste del país. Así es. Bueno, en realidad el sureste siempre ha sido un poco desconocido aquí. Sí ha llegado uno que otra cosa, pero no es tanto. Yo tuve la fortuna de estar más o menos 1 año y medio en Campeche viviendo, porque por mi trabajo llegué allá. Y entonces comencé ahí. Yo conocía a 2 personas antes de ir y de hecho con ellos iba a platicar, íbamos a ver muchas cosas, pero cuando llegué a Campeche tuve la fortuna de conocer a otras personas y a Uriel Bolón, Alejandro Mijangos, que les mando un saludo. Ellos me ayudaron, casi me llevaron de la mano, porque allá en Campeche hay una organización que se llama, o había una organización que se llama Moroca y otra era el Calavera Rock. Ellos se dedicaban a organizar conciertos, hacían fanzines, hacían pasquines, y se difundía también de boca en boca, hacían juntas. Y pareciera que estamos hablando de otro estado, de otro mundo, ¿no? Pero ellos en sus conciertos llegaban a meter 300, 400 personas, tuvieron uno de 1500. Entonces no eran cualquier cosa y tenían su organización que se dedicaba a hacer conciertos y ellos se apoyaron mucho en las casas de cultura y llegaron a tener algo que se llamaba el Rock a Mes. En el Rock a Mes era un concierto cada mes, por eso se llamaba Rock a Mes. Y había una compañía que fabricaba lonas que se llamaba Lonas Noble. Ellos los patrocinaban y les daban lonas, les daban dinero, les prestaban lugares para donde tocaran los grupos. Había un lugar que le llamaban La Bodeguita y ahí organizaban los conciertos y una vez les prestaron la ex cárcel de Campeche para que ahí organizaran sus eventos y te hacían, por ejemplo, hicieron uno donde en Navidad o Día de Reyes organizaban conciertos y la entrada era un juguete. Entonces llegaba la gente y sí respondían y les iba muy bien. Y pues de ahí en Campeche, pero en Yucatán, hay un cuate que se llama Alejandro Escalante, que es muy conocido allá como el Pachús. Él organizó algo que se llamaba Rocultura. Él es ingeniero civil. Cuando terminó su carrera para hacer su servicio social, fue a buscar al municipio y le dijeron, pues haz un programa. Y entonces empezó a hacer su programa y comenzó a darle muy buenos resultados. Y después hizo como un pequeño chopo en las instalaciones del IMER, que es donde hacía el programa. Organizó que fuera la gente, como aquí cuando empezó el chopo, que llegabas, intercambiabas. Al trueque nada más. Así, entonces, terminando eso, empezaron a hacer conciertos. Ibas, intercambiabas cosas y convivías como hasta las 3 de la tarde. Después ya había un concierto y eso le llamaron el Tianguis de Rocultura. Después fue tanto el éxito que le dieron un programa de televisión y pues siguió con el éxito y organizó algo que se llamó los Encuentros del Rock Yucateco. Esos eran de 2 o 3 días. Cada día
se presentaban 20 grupos. Pero la particularidad era que solo ibas a tocar 1 o 2 canciones. Wow. Y era tanto su éxito que llegaron a ir grupos de Baja California, del DF, de Tabasco, Veracruz, Chiapas, para tocar 1 o 2 canciones. ¿Te imaginas todo el catálogo completo, toda la variedad de bandas en 2 o 3 días tocando 2 temas? Sí. Y bueno, tuvo tanta repercusión que el segundo encuentro de rock yucateco aquí había una compañía que se llamaba Rock and Roll Circus. Ellos produjeron el segundo encuentro de rock yucateco y hay un cassette doble donde está todos los grupos que estuvieron en el encuentro de rock yucateco 2 están ahí. Entonces sí tuvieron su trascendencia y pues sí fue sí tuvieron varios logros. De hecho había un grupo que se llama La Sombra de Lisa, se vino acá y estuvo aquí un tiempo y pues sí trascendieron. Lágrime de Yucatán ha tocado en Sudamérica y en Japón, entonces sí han logrado cosas y aquí pues muchas de esas las desconocíamos. Sí, muchos de esos temas de las bandas, muchos nombres de las bandas, mucha historia de las bandas. Obviamente acá hay una lejanía, incluso siempre se ha manejado esta lejanía con nuestro sureste, entonces es bien interesante. Por eso, si se da cuenta, a cómo vamos avanzando en la plática, se puede darle el valor a toda la información que tiene el libro, porque incluso para la gente que dice, es que no hay nada nuevo. Bueno, es que yo creo que ni siquiera hemos conocido lo que ya estaba antes. Entonces, imagina ahora, a lo mejor en redes sociales, a lo mejor en las plataformas como YouTube, a lo mejor en estas plataformas de streaming, pueda haber información o podamos buscar a ver si hay vestigios de estas bandas, porque yo supongo que ha de haber por ahí algún concierto, alguna grabación, algún demo. Entonces sería bien interesante, a propósito de toda la historia que tiene el libro, pues irnos a hacer un compendio. Sería increíble que a lo mejor en redes podamos nosotros darnos a la tarea de también ir nutriendo con eso a la banda, para que tengan esta certeza, ¿no?, de lo que estamos hablando. Bueno, nosotros, el libro tiene tenemos nuestra página de Facebook. Uh-huh. Tenemos la de YouTube, la de Google y en Wikipedia. Está así lo buscan, Cimientos del Metal Mexicano, ahí aparece. Lo que tenemos ahí, bueno, es el libro, los 8 capítulos, hay una breve reseña de lo que van a encontrar en el libro y pues subimos fotos de la gente que ha comprado los libros, de las entrevistas que nos han hecho, de las presentaciones que hemos tenido, ahí se van, y pues cualquier cosa que nos pregunten, pues nosotros les contestamos, si quieren saber algo más de alguna escena en particular, pues lo que sabemos se los decimos. Y ahí lo van a hacer. De nuevo, así como es Cimientos del Metal Mexicano en Facebook, en YouTube. En YouTube, en Google. Y en Wikipedia. En eso está. Y es que realmente sí tenemos que dirigir un poquito nuestra atención a este tipo de materiales que realmente tienen un trasfondo grandísimo y regresar un poquito ahora a la inmediatez no nos lo permite, o queremos tenerlo todo ahí. Por eso nosotros se lo quisimos compartir el día de hoy. Nos faltan 3 capítulos, sí. si no mal recuerdo. El 5º capítulo habla del estado de Morelos. El 6º capítulo. El 6º capítulo, perdón, el 6º capítulo habla del estado de Morelos. Sí, en Morelos, bueno, ellos por la cercanía con la Ciudad de México tienen algunas características. Aquí se forman muchos grupos de apoyo a los grupos. Allá también hicieron esto. Allá tenían 2 lugares donde se reunían. Uno era en la plaza de un banco. Uh-huh. Ahí llegaban, porque uno de los, vamos a llamar líderes, trabajaba en el banco y entonces primero pues quedó de verse con algunos amigos ahí, se ponían a platicar y después el círculo se fue volviendo más grande y después ya era un sitio de reunión. Cuando él salía de trabajar, ciertos días se quedaban de ver y ahí se organizaban, intercambiaban cosas y pues ahí estaban conviviendo.
en la plaza del banco, y había otro lugar que era una plaza que le llaman el Morelotes, que es le llaman así porque hay una estatua muy grande de Morelos, y entonces ahí se juntaban, y de ahí salió una chava que se llama Belia Kenny, que ella tenía un programa de radio y ahí difundían. Entonces, la particularidad de Morelos es que ellos organizaban eventos, porque no eran conciertos, eventos en casas de ciertos lugares, casas grandes, en lugares pues, de clase media, y ahí iban y tocaban grupos, y de ahí salió algo que tampoco se ha repetido en el país. Un día a alguien se le ocurrió caracterizarse como alguno de los grupos que le gustaba, ¿no? Por ejemplo, Kiss, Iron Maiden, y entonces se caracterizaron, hicieron instrumentos de cartón. Claro. Y empezaron ahí, hacían mímica y según tocaban los instrumentos y pues su voz y todo, y resultó. Y entonces armaron un grupo y hacía eso, y tuvo una pequeña gira en algunos lugares del estado, y a eso le llamaron fonomímica. Las fonomímicas, que no, o sea, está lejos del playback, porque el playback es yo creo que una trampa, una trampa si la podemos llamar así, pero la fonomímica era entendida que era una representación, incluso raya hasta un poco en lo cómico, raya un poco en ese desparpajo de hacer las cosas, y así era, y de repente veías todo el show completo de Kiss, pero así a través de una caracterización, instrumentos de cartón. Así es, y entonces, y pues sí tuvieron cierta relevancia, entonces, y pues ha habido grupos que sí han tenido, pues han trascendido, ¿no? Fuera de Morelos, tienen por ejemplo, Padre Nuestro, Darkness, Inferi, Sueño Ácido, Mephisterror. Ellos han logrado, pues, que Morelos esté presente, ¿no? En el mapa del metal mexicano. Así es. Y entonces, pues esas son algunas de las razones por las que ahí aparece. Por cierto, vamos a tener una presentación el 25 de noviembre a las 5 de la tarde en el Museo Morelense de Arte Popular. Vamos a platicar presentando el libro. A propósito de presentar el libro, yo creo que les va a encantar saber que tienen todo un capítulo dedicado a su escena. Sí. Eso va a ser algo maravilloso. De hecho, Martín Ramírez tiene varios seudónimos, ¿no? El Hereje, el Charro Negro. Bueno, él hace la introducción. Entre los dos la hacemos, pero más es de la introducción del capítulo de Morelos. Platicando con él me dijo, yo tenía la introducción y me dijo, mira, si quieres déjamela ver. La vio y me dijo, yo te puedo aportar cosas a tu escrito. Y él comenzó ahí a decirme, mira, ponle aquí, muévele acá, métele esto y así. Entonces, él ayudó en esa parte, y ahora ya que ya el libro está caminando, me dijo un día, oye, ¿no te interesaría venir acá? Porque bueno, yo he estado hablando con algunas personas y pues están interesadas, quieren saber del libro. Y yo dije, pues sí, vamos. Y así es como él comenzó a moverse, consiguió el museo, y pues ahí vamos a estar. Se va a presentar, nada, fíjese los alcances que está teniendo el libro. Para el capítulo 7 es un capítulo muy interesante, porque es ya la forma como la banda se organiza, como la banda desde siempre le ha visto futuro, y es un ritmo, un estilo que los capta, y los capta para todo, porque el metalero es para toda la vida, o sea, no eres metalero 2 años y luego ya no, es para toda la vida. El capítulo 7 está dedicado al Escuadrón Metálico. Al Escuadrón Metálico. Sí, entonces en el Escuadrón Metálico se reunieron para... la idea del escuadrón, el Escuadrón Metálico que conocemos, el que se hizo famoso, es el segundo Escuadrón Metálico. El primer Escuadrón Metálico, se reunieron algunas personas. La idea era hacer como un paquete. Se juntaban 4 bandas
y lo llevaban a algún lado, por ejemplo, a algún teatro o pues a algún lugar donde se pudieran presentar, y le vendían el paquete de 4 grupos, y ellos tenían la idea de llevar un buen equipo, buena iluminación, buen PA, todo bien. Y de hecho organizaron la primera muestra del heavy metal mexicano en el Ágora. Empezó el lunes y terminó el sábado. Todos los días se presentó un grupo diferente, en algunos casos con abridores y en algunos no, pero los 6 días tuvieron lleno, y pareciera ser que iba todo perfecto y que iban a despuntar rápido y bien, pero pasó algo que pues no tenían ahí planeado. Pues a la hora de ver lo de las cuentas, alguien le hizo al mago y, Claro. y pues ahí acabó la aventura. Termina la primera parte Ajá. del Escuadrón Metálico. Y ya después de eso, unos meses después, algunos de los que habían sido parte del Escuadrón Metálico, de ese primer Escuadrón Metálico, se reunieron para platicar y decidieron rearmar el escuadrón. Y entonces ellos, ya más organizados, con más visión, pensaron en que deberían de tener un lugar donde poder tocar, una compañía que pudiera sacar las producciones de los físico, grupos que iban a estar ahí, y una revista que pudiera darles difusión. Y entonces, con eso ya más o menos claro, se dieron a la tarea, encontraron el Foro Isabelino, hicieron la avanzada metálica y se apoyaron en Heavy Metal Subterráneo. Entonces ellos comenzaron así a darle forma. De hecho, tienen más de 80 discos que se quedaron entre discos de vinil, CDs y cassettes. Lograron tener más de 80 productos. Y pues tocaban en el Foro Isabelino. Primero empezaron los viernes, luego se fueron al miércoles, luego al sábado, luego al domingo. Pero siempre estuvieron ahí el foro como difusión. Después de un tiempo, les ofrecen hacer conciertos internacionales en la Arena Adolfo López Mateos. Ellos comenzaron haciéndolos, pero después pasaron ciertas cosas y los mocharon. Y ya después siguieron otras personas, pero originalmente ellos empezaron ahí. Gracias a todo ese trabajo que habían hecho, ellos comenzaron con los conciertos internacionales. Después ya sucedieron otras cosas y ya fueron cortados, pero ellos dieron los primeros pasos para que eso comenzara. Y yo creo que esos primeros pasos que ellos dieron, creo que fueron los pasos más firmes en lo que a la historia del metal se refiere, porque de haber tomado el Foro Isabelino como, o sea, su base de operaciones, era maravilloso visitarlo porque realmente era un espacio dedicado solamente al metal. Así es. Ya cuando llegan a Tlalnepantla, a la Arena Adolfo López Mateos, ya se veía esa organización, y eran eventos, eran conciertos internacionales que creo que ahí se cimentaron alternar con bandas internacionales, con monstruos que venían que nosotros veíamos muy lejos, un Transmetal, un Ramsés, ahí se empezaron a medir. Y por mencionar algunos, ya saben que cuando decimos unos se nos olvidan muchos, ya también es la edad. Pero sí, esa cercanía ya con esas bandas internacionales fue cuando se abrió la ventana para empezar a hacer metal mexicano de exportación. Sí, porque bueno, sí, fue un buen escaparate para muchos, ¿no? Como decías, Transmetal, Ramsés, Nex, pero llegaron algunos como Mortuary, Toxodet, y varios más, ¿no? Como dices, se nos olvidan, Cafra, Coro y Metal, Abaddon. Entonces, muchos ahí estuvieron y fueron pues quienes pusieron las primeras piedras, ¿no? Para lo que ahora tenemos, ¿no? Porque ahora pues es habitual que haya conciertos internacionales, ¿no? Pues en un mes a lo mejor hay
5, 10, en muchos lados, ¿no? Pero en aquel tiempo pues tenías que esperar un buen tiempo para que ibas a uno y para que viniera el otro, pues pasaba mucho tiempo a veces y bueno, eso servía para juntar dinero, ¿no? Pero no eran ni tan frecuentes ni tan comunes. Así es, ni tan cercanos. Ahora ya la banda que continúa con este gusto, pues ya puede tener un Hell and Heaven, un pues en el Vive Latino también en el Vive Latino, ¿no? Llevan. Y hay tantos eventos que se hacen. Sí, pues es que por decir está el Candelabro, el Monterrey Metal Fest, el México Metal Fest, o sea, ya por todos lados y pues hasta en el sureste ya hacen conciertos internacionales y ya el último que yo estaba allá llegó DRI, entonces ya eran ya no ya ver de reír, ya así como que estás en tu ciudad, que no es la Ciudad de México y va a ir, o sea, dices, algo bueno está pasando. Sí, entonces ya es más común, ¿no? Que se presenten grupos en diferentes puntos de la República, pero en aquel tiempo pues no era tan fácil, ¿no? Sufríamos tanto. El 8º capítulo está dedicado a las mujeres. A unos personajes que de repente irrumpieron en una etapa. Ahora la inclusión a veces hasta forzada nos hace ver cómo la participación pues es así. Pero el libro narra justamente en la etapa donde era muy difícil para el hombre salir a hacer metal. Y hubo personajes, mujeres, que llegaron y con una calidad increíble, con un valor enorme, a posicionarse en la escena. Así es. ¿De quiénes podemos hablar en este último capítulo? Bueno, las mujeres siempre han tenido participación importante en todos los ámbitos. En todos. Y bueno, no hay que olvidar que a México el rock lo trajo una mujer. Entonces, la primera persona rockera en México fue una mujer. Entonces, ya desde ahí, pues podríamos decir, bueno, sí han participado, a veces más, a veces menos, ¿no? Y el metal, pues no tenía por qué ser la excepción, ¿no? De hecho, ahí como un antecedente del metal, ponemos a Fabiola de Isis. A Fabiola Paz. Que no era metalera, pero ya empezaba con el rock duro, porque ella era como más rockera, ¿no? Pero de repente se metía más a hacer cosas así de grupos de rock duro, ¿no? Y pero bueno, la primera metalera, ya como metalera, es Elena Cocker, que es ella nació en Hermosillo, pero desde muy pequeña se la llevaron a Tijuana. Ella siempre dice que es de Tijuana. Que es tijuanense. Entonces, ella fue la primera en 1981. Ella empezó allá en Tijuana con un grupo que se llamaba Circus. Y de ahí para acá pues, se han venido muchas mujeres, ¿no? Y bueno, y muchas, la gran mayoría con una calidad vocal increíble. Y sí, algunas después de que por ejemplo, Ángela Martínez de TNT, ella era muy le gustaban mucho las causas sociales, defendía mucho las causas sociales y siempre estaba ahí tratando de cambiar al mundo, de mejorar muchas cosas. Hizo cosas pues que a lo mejor eran, no sé cómo calificarlas, tenían muy buenas intenciones. Por ejemplo, en algún concierto decía, te intercambio tu mona por una entrada, ¿no? Entonces estaban allí en la entrada con su bolsa llegabas, echabas tu mona y pasabas. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas pues estaban bien, ¿no? Eran como tratar de cambiar lo que no estaba tan bien en esos momentos. Y por ejemplo, la primera, después de Elena Cocker, pues siguieron varias, ¿no? Pero el primer grupo de mujeres completamente de metal, hay dos grupos que casi salieron al mismo tiempo. Entre los dos había una diferencia tal vez de un mes. Y entonces en algunos lados dicen que fueron primero unas y luego en otros que primero fueron otras. Pero bueno,
Uno era Geisha de Tampico y el otro Crisálida de México. Casi salieron al mismo tiempo y ese podría ser, cualquiera de ellos podría ser el primer grupo de mujeres. Que la alineación completa era de puras chicas. Mujeres. Y digamos ahí, y después Adriana Ortega de Crisálida formó su primer grupo, donde ella era la líder, porque antes pues las mujeres eran parte del grupo, a veces lo lideraban, a veces no, pero Adriana Ortega, que es conocida como la Hammett o la Harris, ella formó a su grupo de thrash que se llamaba Anestesia. En aquel tiempo le llamaban speed thrash, después ya con el tiempo pues, era thrash, pero ella fue la primera mujer que no era cantante que lideraba un grupo. Una banda que era guitarrista. Que era totalmente su proyecto, que del metal se fue, dentro del mismo metal se fue a hacer algo más rápido, más brutal, más brutal. Y el saber que ya ellas ya tenían ya el control del proyecto, ya era su intención, y era realmente el proyecto de vida que querían llevar. Y como siempre en el rock, las mujeres que hemos tenido la fortuna de tener dentro de nuestra escena nacional, siempre han dejado como que ese precedente de la fuerza que tienen, son más constantes que el hombre, siempre tienen ese extra que se necesita para llegar, y lo demuestran inmediatamente. Sí, pues es que, bueno, así como tú decías, tienen que tener muchas convicciones, ¿no? Porque en aquellos tiempos para un hombre era complicado, bien complicado. Para una mujer pues era mucho más. Y pues sí era complicado para el hombre y para la mujer más. La mujer tendría que tener muchas convicciones para seguir y aferrarse y decir yo quiero estar, ¿no? Y pues estaban y lo hacían muy bien. Aparte, ellas son muy organizadas, son muy creativas, perseverantes y generalmente tienen mucho talento. Y si usted quiere enterarse de ese sinfín de historias de las mujeres en el metal mexicano, usted se tiene que hacer de esta joya que se llama Cimientos del Metal Mexicano. Entonces, todo lo que nosotros estamos diciendo ahorita nos hemos quedado bien cortos, el tiempo es muy, muy pequeño, necesitaríamos más de un año para poder hablar de cada uno de los temas que trae el libro. Pero créame que está bien interesante. Los datos son de viva voz de quienes actuaron cada uno de esos episodios del metal en México. Para adelante, ¿qué sigue? Bueno, este libro es como el volumen 1. No es un volumen 1 porque sí tienen cierta conexión porque vamos a hacer otro libro. Es un solo libro, pero por razones prácticas lo dividimos en dos. El libro original tiene 800 páginas, 16 capítulos. Este libro tiene solamente 8 capítulos, la mitad. El otro, tiene 364 páginas, el otro va a tener como unas 400. Entonces, lo vamos a sacar. Ya está escrito, solamente que estamos afinándole algunas cosas y tenemos la idea de sacarlo, pero para el próximo año, a finales del próximo año. Esa es la idea. Aquí nos pasó algo curioso porque algunas veces nos acercamos con algunos grupos y pues nunca nos dijeron que no, pero nunca pudimos concretar nada. Fueron algunos, no eran tantos, como unos 4 o 5 grupos. Y ahora que salió el libro, esos grupos se han acercado para decirnos que quieren hacer algo, ¿no? Pero no sabemos si podemos o no hacerlo porque bueno, finalmente ya quedó el libro donde encuadrarían esos grupos. Pero no sabemos, quién sabe, a lo mejor se puede hacer algo. Pero aparte, grupos que no aparecieron aquí, que no los pudimos localizar o que no tuvimos al alcance su información, se han acercado a darnos pues eso, ¿no? Y pues queremos ver qué vamos a poder hacer con esa información. Y aparte, bueno, en el siguiente libro vamos a hablar este libro es de Jalisco hacia abajo.
Claro. El otro libro va a ser de Jalisco hacia arriba, Baja California, Sonora, Tampico, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, todos esos lugares. Pero aparte de eso, va a venir un capítulo que se llama El Metal Extremo. Y en el metal extremo estamos hablando de los grupos de Black, Death, Noise, Doom, todos esos grupos que se fueron a lo más Extremo sí, del metal. pero esos vamos a hablar desde Baja California hasta Yucatán. Y hay un capítulo donde vamos a hablar de los medios de comunicación y los lugares donde se tocó el metal. Eso va a contener el siguiente libro. Fíjense nada más la maravilla de historia que estamos escuchando el día de hoy. De repente la intención de hacer un libro para que nuestras nuevas generaciones, o para dejar un precedente en la historia, ¿no?, de todo lo que son los cimientos del metal mexicano, se crea todo el trabajo, nos da para 2 libros. Obviamente cuando ya el trabajo ya está realizado, ya está materializado, siempre llega más información. Pues no sabemos si después vamos a hacer una precuela o vamos a hacer el tercero, que a lo mejor era antes del primero. Así, haga de cuenta como en el cine. Así exactamente. Yo creo que este libro sí va a marcar, porque es una maravilla. A mí me ha encantado. Si la gente lo quisiera conseguir, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Dónde pueden comprar el libro Los Cimientos del Metal Mexicano? Bueno, el libro lo estamos vendiendo en el Chopo, en el puesto 119. Es el puesto de Sergio Bustamante, el cantante de Ramsés. Ahí yo normalmente llego después de las 2:30 y pues estamos ahí hasta las 5. Sergio se pone desde las 11 por si quieren llegar y comprarlo, pero aparte de Sergio, en el Chopo lo encuentran en el puesto de La Banda Rockera, en el puesto de American Line, en el puesto de Sade Records, de Ocmi Records, y con Armando González y Mauricio Arellano, y Bam Bam Records. En Bam Bam Records, con el buen Bam Bam. Sí, ahí los encuentran, pero aparte lo distribuye Víctor Jiménez Chávez, y Mexican Steel también lo distribuye, y también lo tenemos en Hammer Mix Rock Shop, también ahí lo pueden encontrar. Y acabamos de cerrar un trato con las librerías del Fondo de Cultura Económica. Con el Fondo de Cultura Económica. Eso es una maravilla, que la misma gente del Fondo de Cultura Económica haya volteado a ver el libro. Y yo creo que esa es una alerta de lo que no nos podemos perder, porque si para que el Fondo de Cultura Económica te haga caso, te voltee a ver, es porque sí tienes que cumplir con unos estándares muy altos en cuanto a calidad, tanto literaria, tanto de encuadernación, tanto de todo lo que tiene que ver, porque sí, ellos sí han tratado de mantener como ese prestigio. Entonces también en las librerías del Fondo de Cultura Económica. Sí. Sí, como dices, pues sí, fueron muchos trámites, muchas cosas, porque te piden ciertos niveles, como tú dijiste, te piden ciertas cosas para que tú puedas tener el acceso ahí. Sí. Y bueno, ya tuvimos la fortuna de ahora ya vamos a estar ahí, lo tienen exhibido y pues para nosotros es un gusto. Y usted no se lo puede perder, así que ya sabe, si usted quiere conseguir el libro, está en el Chopo. Hay como 10 puntos ahí diferentes, cimientos del metal mexicano. Así usted lo puede preguntar, ahí le van a dar razón, o en el Fondo de Cultura Económica, o en las redes sociales, en las páginas del mismo proyecto, que es Cimientos del Metal Mexicano, así como tal en Facebook. También puede ver ahí el acervo que ya hay en YouTube, lo puede buscar desde el buscador de Google, ahí tenemos información, o en la misma Wikipedia. Así es, y también lo vendemos en el Facebook de Sergio Bustamante, en el Facebook de Acariza Serimar y en el mío. Ahí pueden... Desde su Facebook personal, para que la gente la vaya a preguntar. Estamos con tu nombre. Vicente Derán Flores, Acariza Serimar, Sergio Hernández Bustamante. Con cualquiera de los tres también pueden preguntar, comprarlo. Y bueno, se los podemos, si no, porque también lo podemos enviar a cualquier parte del mundo. De hecho, el libro ya está en Perú, Argentina, Ecuador, España y Estados Unidos. Entonces ya pues ya estamos abarcando
más lugares. Y si eso no fuera poco, usted dijera, bueno, ok, a lo mejor sí está bien. Bueno, y si usted quiere saber todavía un dato que para mí, créame que lo quisimos guardar hasta el final, porque es algo que sí me da bastante motivos para la admiración y el respeto que te tengo, es de forma independiente. O sea, no hay ningún editorial que esté en medio del historiador y lo que le van a hacer llegar a usted. O sea, este libro, así como está, que es una maravilla, es de manera independiente. O sea, por si eso fuera poco, y haciendo ese uso de la libertad y del arrojo que se tiene que tener a veces para hacer las cosas, el maestro se lo aventó de manera independiente. Entonces, si usted lo ve, tiene que llevárselo. Sí, y bueno, cuesta 650 pesos y en la República Mexicana lo enviamos y tiene un costo de 70 pesos el correo. El envío. Sí, y bueno, ya en algún punto fuera de la República ya veríamos, porque dependiendo del lugar, pues es el costo. Sí, siempre cambian ahí aranceles y todo eso. Pero mire, esta maravilla está a su alcance. Yo creo que el costo incluso 6.50. ¿Qué te gastas con 6.50? Un ida al cine, creo. Ya ni siquiera. Sí, un ida al cine y tantita gasolina para el coche. Entonces, mire, hoy quisimos presentárselo porque sí es una maravilla, como empezamos la plática, que ahora en esta etapa alguien se atreva a hacer un libro. Yo creo que ese valor, ese arrojo tiene que ser motivo de admiración, y si en algo el rock debe ser solidario, es con el valiente, con el que se atreve. Entonces hoy tenemos la muestra, aquí está, aquí ya no se lo estamos platicando como proyecto, esto ya está. Maestro, muchísimas gracias. No, gracias a ti y gracias a todos. Gracias por habernos visto, por habernos escuchado, y cualquier cosa, ahí estamos en las redes sociales, en el Chopo, y pues aquí seguimos. Vámonos al Chopo a gritar porque tenemos extra y tenemos que hacerlo, y esto va a pasar. Mi querida banda, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy hemos estado muy contentos. A mí me encantan los libros, entonces esto es algo que usted no se puede perder. Antes de despedirnos, le recuerdo que el catálogo de discos y cintas Denver, por todo lo que usted ha escuchado de música, todo lo que nosotros le hemos platicado aquí, lo que usted ya conoce y lo que usted quiere descubrir, lo puede tener en sus manos físicamente a través de www.discosycintasdenver.com. Ahí está el catálogo, usted escoge el disco, la playera o el merch de las bandas, y se lo vamos a llevar hasta su casa. Suscríbase al canal. Suscríbase a la barra de programas, aquí estamos sacando videos oficiales cada semana, estamos con material inédito, usted no se lo puede perder, estamos trabajando para usted. Nos vemos el próximo miércoles aquí en el Camino del Rol, porque en el Camino del Rol andamos todos. ¡Viva la música! ¡Vivan los libros! Unión, salud y libertad. ¡Yeah!